Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles, como todos los domingos. Estamos acá en esta transmisión en vivo, hablando de energía. Hoy con dos invitados especiales porque todavía estamos recordando en fechas recientes, perdón, voy a apagar mi sonido. En fechas recientes estamos recordando el aniversario 25 de julio del 2009, el acuerdo Lugo-Lula, y también que el 24 de julio nada más del año pasado, se dio a conocer el acta secreta en relación a Itaipú, que como sabemos fue una entrega de nuestra soberanía que por suerte se pudo anular. Y en ese proceso de protesta vamos a contar con la presencia de dos estudiantes que estuvieron participando muy activamente en esas movilizaciones. Y además de eso, la semana anterior a esta tuvimos también la aprobación, la media sanción en senadores del proyecto de ley de arancel cero. Son temas súper interesantes, además de temas energéticos que como siempre vamos a tratar también mientras la gente se va conectando. Entonces paso a saludarle en primer lugar a Ricardo Canese, el co-conductor. ¿Qué tal, Mercedes? Sí, realmente es muy importante. Yo quería destacar que no solamente se recuerda el inicio de las movilizaciones que protagonizaron los jóvenes el 24 de julio, ¿no es cierto? Sino que además, yo creo que no sé si fue el 1 o el 2 de agosto, ¿no es cierto? Ayer o hoy, que Abdo Benítez se vio obligado a pedir la anulación y el mismo Bolsonaro estuvo de acuerdo en anular el acta secreta. Fruto de las movilizaciones, hay que recordar que las movilizaciones fueron creciendo y había una amenaza cierta de juicio político de Abdo Benítez. Y yo creo que hay que festejar ese triunfo, porque fue un triunfo de la ciudadanía. La ciudadanía consiguió que se anule el acta secreta. Yo te pediría que veas un poco ahí vos con Vivi cuál fue la fecha, el día. Yo creo que, no sé si fue 1 o 2 de agosto, pero por ahí estamos, donde efectivamente se anuló el acta secreta. Aun cuando después vino, como decimos, y vamos a comentar eso, el acta secreta 2.0, que es la carta convenio ANDE Electrobras Itaipú, ¿no es cierto?, del 13 de diciembre del 2019, hace menos de un año. Pero esta acta secreta era realmente nefasta y fue anulada. Y fue un triunfo de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que también destacar los triunfos de la ciudadanía y donde hoy le tenemos como protagonistas a estos jóvenes que estuvieron movilizándose. Así que yo creo que vamos a centrar no solamente en el inicio, sino también en ese triunfo de la ciudadanía, ese triunfo popular que consiguió anular el acta secreta y que demuestra que cuando hay movilización ciudadana se puede y eso se demostró hace un año. Ahí me van a precisar ustedes si fue el 1 de agosto, el 2 de agosto o cuando se anuló el acta secreta. Así es, Ricardo. Hablar también acompañándonos siempre en las transmisiones, le presento a Vivi Valdés, nuestra panelista. Muy buenas noches, Vivi, ¿cómo estás? Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Ricardo. También buenas noches, Fabri y Janine, que ya están con nosotros en el Zoom. Un saludo para toda nuestra audiencia, muy fiel, que apenas arrancamos ya empieza a conectarse. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a hablar con los estudiantes. Y como decía Ricardo, qué lindo es cuando hay triunfo popular, cuando la ciudadanía se une y conquista cosas. Son cosas que quedan en la memoria para siempre, ¿verdad? Y estos chicos de la SEUNA ya vienen con una gran trayectoria desde la secundaria, así que vienen a meterle otra energía y otra pila a la calle, ¿verdad? A la movilización social. Te paso la palabra, Mercedes. Así es, Vivi, así que a continuación, sin perder tiempo, vamos a presentarle a estos dos estudiantes. Realmente es un lujo tenerles a nuestro programa, jóvenes tan activos, que están haciendo tanto por la patria, realmente, y representándonos a muchos en sus manifestaciones, en sus movilizaciones, en sus acciones. Voy a empezar presentándole entonces a Janine Barreto. Ella es estudiante, forma parte de la coordinadora de estudiantes de la UNA. Buenas noches, Janine. Buenas noches, Mercedes. Muchísimas gracias por el espacio y así como vinieron mencionando, ya pasó más de un año en relación al acuerdo ilegal que hubo acerca del Tratado de Itaipú, el acta ilegal, ¿verdad? Seguimos presentes, ahora mismo los estudiantes estamos luchando por un derecho constitucional que es el arancel cero. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos, Janine. A continuación vamos a presentarle a Fabricio Núñez. Él también es estudiante y también estuvo no solamente movilizado hace un año en contra del acta secreta, sino que tuvo que conocer el calabozo de identificaciones. Muy buenas noches, Fabricio. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos, también a la audiencia que siempre está siguiendo y gracias por la invitación. Asimismo, vamos a estar comentando un poco cómo fueron las vivencias hace un año y cuál fue el proceso también que surgió a partir de entonces. Creo que fue uno de los principales motores que hoy motivaron a que estemos organizados los estudiantes a nivel nacional y creo que eso fue una de las chispas que encendió este gran fuego que nunca más se apagó y esperamos que nunca se apague entre los jóvenes, ¿verdad? Y eso. Muchas gracias, Fabri. Bueno, entonces le voy a pasar otra vez el micrófono al ingeniero Ricardo Canese. También recordarle a la gente que nos pueden escribir sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas. Vamos a estar tratando de responderles a todos y a todas. También compartan este video para que llegue a más gente y podamos tener así información que muchas veces no sale en los medios oficiales, especialmente de temas tan interesantes y que pueden significar tanto para nuestro país como la energía. Con esta idea, entonces le paso el micrófono a Ricardo. Gracias, Mercedes. Sí, yo voy a volver sobre la idea esta de que tenemos que recordar los éxitos, los logros, y en particular del estudiantado. En ese sentido voy a comenzar de bastante lejos, un poquitito antes de mi época, inclusive, porque yo en ese momento no estaba todavía, o sea, no había ingresado al movimiento estudiantil, y estamos hablando de los años 65, 66, cuando el estudiantado, principalmente el estudiantado, se movilizó en defensa del Salto del Guairá, que es el origen de Itaipú, ¿no? Y se llegó como un triunfo a que efectivamente se reconozca nuestra soberanía hidroeléctrica. Fue un gran triunfo, sobre todo del estudiantado y bueno, en fin, de toda la ciudadanía, pero donde el estudiantado fue un motor fundamental. El tratado mismo de Itaipú, aunque claro, el dictador Stroessner lo firmó y fueron terribles las consecuencias, generó todo un movimiento, ¿no es cierto?, que fortaleció mucho también el movimiento estudiantil. Esto que decían los estudiantes, que a lo mejor fue un origen para la reorganización del movimiento estudiantil, también en el año 73, cuando criticamos los términos del Tratado de Itaipú, eso fortaleció mucho lo que en ese momento era el movimiento independiente, el movimiento que enfrentaba la dictadura, ¿no? Independiente de los partidos políticos, ¿no es cierto? Porque ahí había de todo, desde el Partido Colorado hasta el Partido Comunista, Liberal, Ferrerista, pero sobre todo nos calificábamos como independientes de los partidos y en contra de la dictadura. Entonces, toda esa protesta contra los términos del Tratado de Itaipú fortalecieron mucho el movimiento estudiantil y particularmente el movimiento independiente, que era en ese momento el que enfrentaba desde la universidad, desde los colegios, la dictadura. También el cambio de frecuencia en el año 77, donde fue el Centro Estudiante de Ingeniería el que encabezó esa lucha contra el cambio de frecuencia y que terminó con un éxito. Hay que decir, eso también fue un éxito. En el año 77 se impidió que nuestro país cambie la frecuencia y donde el mérito en gran medida es del estudiantado de ingeniería, ¿no?, de aquella época. Eso en el año 77. Hay que decir que también hubieron después otras luchas, no vamos a estar recordando todas, ¿no es cierto? El mismo acuerdo Lula-Lugo fue producto de una larga lucha de una serie de organizaciones sociales, sindicales principalmente, pero también había estudiantes y sectores ciudadanos que finalmente permitió concluir en ese gran avance que fue el acuerdo Lula-Lugo, que justamente festejamos los 25 de julio, la fecha, ¿no es cierto? Y hay que decir de que justamente en conmemoración a esa fecha estábamos recordando en el Congreso, y ahí donde, digamos, tuvimos conocimiento, ¿no es cierto?, al recordar un aniversario más, era el 10º aniversario del acuerdo Lula-Lugo. Bueno, ahí tuvimos conocimiento del acta secreta, se denunció eso, y yo creo que de ahí directamente muchos estudiantes fueron frente a Amburu Villaroga, ¿no? Y que, como digo, terminó en esa victoria que vamos a precisar si fue cuando se anuló el acta secreta, si fue el 1 o 2 de agosto,
que estamos rememorando entonces prácticamente un año entonces de ese triunfo popular de la ciudadanía y que tuvo su origen en los jóvenes, en los estudiantes. Entonces, mi primera pregunta, yo me dirigiría un poquitito a los estudiantes, es de qué manera, me pareció muy interesante esto que dijeron de que ese movimiento por la defensa de la soberanía fortaleció, prendió una llama, creo que dijo Fabricio, ¿no es cierto?, entre los estudiantes y que ya no se apagó, ¿no es cierto? Y ahora se está traduciendo en la lucha por el arancel cero y donde hubo también una victoria estudiantil en la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Que sin la movilización estudiantil iba a ser impensable porque, digámoslo claramente, no hay mayoría para conseguir una aprobación ni en el Senado ni en diputados. Entonces fue la lucha del movimiento estudiantil, particularmente universitario, el que consiguió ese triunfo también en el Senado. Entonces, pero mi pregunta, Mercedes, va orientada a eso. ¿De qué manera entonces esa acción de los estudiantes hace ahora un año aproximadamente, cuando fueron frente a Amburu Villaroga a protestar por el acta secreta, de qué manera ellos ven que ha fortalecido el movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario? Esa es mi pregunta un poco, ¿no? Bueno, en el mismo presentación, si quieren responder primero Janine y después Fabricio. Genial. Nosotros el año pasado justamente estuvimos reuniéndonos entre los estudiantes universitarios y no solamente ocupó el sector universitario, sino también el sector, el sector secundario. Ellos también estuvieron dando tomas de colegios e inclusive se llegaron a dar paros de 24 horas en las universidades en torno a lo que fue el acta secreta que se firmó, ¿verdad? No solamente estuvimos los universitarios, sino también el sector secundario. En síntesis, los secundarios de la FENADE, ¿verdad? A nosotros eso nos unió bastante, ¿verdad? Llegamos a realizar un conversatorio justamente acerca de este tema para que los demás compañeros estén al tanto de qué era lo que se estaba negociando, ¿verdad? Sino que ponían en juego la soberanía de nuestro país. Nosotros nos estuvimos fortaleciendo bastante y los mismos compañeros que en algún momento estuvieron en las calles, inclusive en el momento donde varios compañeros estuvieron apresados, entre ellos Fabricio, que está con nosotros hoy, ¿verdad? Siguen en constante movilización y en constante lucha alrededor del pedido que nosotros tenemos netamente del sector universitario. Pero antes de esta coyuntura que se está dando ahora, ellos ya estuvieron acompañando la defensa de nuestra soberanía energética. Adelante, Fabricio Núñez. Ahora le escuchamos recién a Janine Barreto. Sí, así mismo como decía Yanim, esto no fue un hecho aislado, ya los estudiantes secundarios creo que nos vinieron dando muchas lecciones a lo largo de los últimos años en cuanto a organización se refiere. Creo que son los que mejor articulados están, los que constantemente están haciendo actividades y hace un año exactamente surge este tema que nos obliga a los universitarios también a poder informarnos sobre este tema. Si bien todos alguna vez escuchábamos algunos temas sobre Itaipú, nunca nos pusimos a profundizar. Creo que es una crítica que deberíamos hacer los sectores universitarios, que en los últimos años al menos no estuvimos profundizando lo suficiente este tema tan importante que es la soberanía energética, el cual muchos hablan superficialmente, pero no todos entran a hacer las críticas políticas que se tienen que hacer, porque hay que entender que es una cuestión política lo que hay detrás. Si bien uno puede entender a profundidad los detalles técnicos, lo que hoy motiva que, por ejemplo, no podamos disponer del 50% de nuestra energía como corresponde, es efectivamente por un problema político, por una falta de voluntad de las partes para negociar. Y eso en su momento, hace un año, nos motivó a que salgamos a las calles el mismo día que nos enteramos de esto. Comentábamos, solemos comentar siempre que ese día hacía 8 grados, llovía y éramos 20 o 30 personas, 20, 30 universitarios los que dijimos, bueno, no podemos esperar el lunes, hoy viernes a la noche vamos a salir, somos 20, somos 30, pero vamos a salir y ni siquiera tuvimos tiempo de preparar nuestros carteles y efectivamente salimos,
y a los 10-15 minutos de haber llegado empezó la represión policial. Producto de eso, quizá un error político del gobierno, también se viralizó este tema y se empezó a discutir los pormenores del acta que pretendía entregar nuestra energía. Y finalmente, unos días después de mucha incertidumbre política, incluso donde se barajaba la salida del presidente y el vicepresidente, por juicio político, finalmente tuvieron que renunciar muchos funcionarios, se le tuvo que destituir a muchos directores. Si bien hay muchas dudas todavía sobre el tema, se puede considerar por lo menos una victoria parcial el hecho de que los estudiantes organizados salgamos a las calles a exigir un tema puntual como el tema de nuestra energía. Y finalmente, como decía Ricardo y como decían ustedes también, se consiguió que se quede sin efecto el acta secreta y totalmente arbitraria. Gracias, Fabri. Así es. Verificando las fechas, el 1 de agosto ya se anula el acta secreta con una nueva acta bilateral que deja sin efecto la anterior. En una semana se revirtió realmente un documento muy negativo para nuestro país, gracias a que la gente también se movilizó, salió a las calles. Me acuerdo que ese domingo hubo una manifestación frente a la ANDE, que después se fue frente a Itaipú, después intentó ir frente a Puro Villaruga. Es decir, que la gente realmente estaba indignada, se movió, se movilizó y casi le costó la cabeza al presidente de la República, que es el responsable constitucional de las relaciones internacionales. Bueno, ya la gente nos está escribiendo a full, así que voy a leer los mensajes, los comentarios de la gente, agradecerle porque nos escriben y pedirles que continúen escribiendo. Vamos a tratar de leer y responder todas las preguntas. Y después le voy a pasar el micrófono también a Vivi Valdés, que además de ser panelista del programa también estuvo ahí, como muchos otros jóvenes. Hasta pensamos en invitarla a todos al programa, pero dijimos, bueno, un poco complicado invitarla a todos, pues porque son muchos, pero ese día estuvieron presos 6. Vamos a leer dentro de un rato otra vez la lista de los 6. Son personas realmente que están siempre en la lucha y eso creo que es muy valorable. Entre ellos, uno de los que conoció el calabozo está presente hoy, que es Fabricio Núñez. Bueno, nos dice Tulio, siempre infaltable, Tulio acompañándonos. Hola. Fuerza Estudiantes. Erna Sánchez, también otra que siempre nos escribe. Muchas gracias, Erna. Buenas noches para todos. Rodrigo Párez. Muy bien, compañero Ricardo Canese. Tulio dice, conozco gente que en mi época ya fue preso 1 año por pedir pasaje estudiantil, época de Stroessner. Así es. Y torturado, por supuesto. Ernest Sánchez, mucha fuerza para los jóvenes. María Cristina Castillo, le escuchamos, ingeniero Fuerza. Lourdes Romero Boya dice, buenísimo, adelante jóvenes, en sus manos está el cambio y el destino de nuestra patria. Javier Lil Rodríguez dice, saludos desde Uruguay, hermanos paraguayos. Mira, un poco nos escuchan en Uruguay. Bueno, muchos saludos, Javier. Fausto Jiménez, fuerza al ingeniero Canese, muchas gracias. Ambrosio Rotela, es lamentable que cuerpos de estudiantes sean acaparados por ONGs que no dejan activar las luchas a favor del movimiento estudiantil o para el país. Son paralizados muy pronto. Bueno, un comentario también interesante para analizar el rol de las ONGs. Lir Ovelar Benítez dice, fuerza Yanin. Nazario Ferreira, fuerza Yanin. Le quieren a Yanin. Muy bien, Yanin. Qué gusto tenerte también, Yanin, hoy en nuestro programa. María Alcaraz Ortigosa. Esta vez, queridos jóvenes, tenemos que exigir el uso neto en Paraguay del 50% de nuestra energía, teniendo en cuenta que miles de compatriotas están regresando del exterior al Paraguay. Eso es, usar nuestra energía para que la gente pueda trabajar acá y que no tenga que irse a Buenos Aires o a San Pablo a conseguir un empleo con nuestra energía. Bueno, le paso entonces el micrófono ahora a Vivi. Creo que vos estuviste también por ahí, Vivi. Contanos un poco tu experiencia también, aprovechando que sos panelista del programa y también queremos escucharte. Gracias, Merce. Bueno, realmente todo pasó tan rápido esa vez que los compañeros que se habían adelantado un poco nomás para llegar ya estaban en la cárcel, ya estaban apresados cuando yo llegué al lugar, ¿verdad? Me perdí el tumulto. Pero realmente lo que yo creo es que la policía se tomó con los estudiantes porque eran los más chicos. Eso fue lo que pasó. Porque cuando salió el acta secreta con RTV, cubrimos casi todas las manifestaciones y movilizaciones que se hicieron. Salieron casi, todo el mundo estaba saliendo. A nadie la policía reprimió.
¿verdad? Pero como le vio a los estudiantes ahí, eran los más chicos y cosas así, aprovechó y sacó su verdadera brutalidad, ¿verdad? Porque yo creo que si eran los campesinos o si eran los escracheros o era otro grupo social de gente más grande, no se hubieran animado, ¿verdad? Lo cual te dice nomás la mentalidad que tiene la fuerza policial, ¿verdad? A la hora de ejercer su trabajo. Y por otro lado también, ese día nadie se animaba a llegar hasta la casa hasta Muro Villaroga, porque es un lugar simbólico realmente, ¿verdad? Llegar hasta ahí, llevas a la casa del Muro Villar la queja de su mala gestión, ¿verdad? Y fueron los estudiantes los únicos que se animaron a hacer esa acción directa frente a Muro Villaroga, ¿verdad? Y ahí lo que yo rescato, esta dirigencia estudiantil universitaria nacional que tenemos, que realmente en comparación con otras dirigencias anteriores, una no te calle, incluso un poquito más, lo que veo es que esta juventud paraguaya ya viene desde la secundaria con otro chip, viene con otra energía, con otra impronta, y veo también que son un agente protagonista dentro de la movilización social y le imprimen realmente a la ciudadanía una frescura, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría saber qué opinan Fabricio y Janine como dirigentes universitarios, ya también creo que a veces son ya dirigentes sociales a su corta edad. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es para ustedes el papel que tiene que tomar la ciudadanía en este contexto de pandemia, en este contexto de crisis económica? ¿Qué debería hacer la ciudadanía según ustedes? Empezamos con Janine otra vez. Adelante, Janine. Sí, creo que voy a tomar la palabra ya que Fabri no habla, ¿verdad? Yo creo que la juventud tiene que tomar un rol protagónico, tiene que ser un actor político frente a las situaciones que se están dando a nivel nacional, ¿verdad? Actualmente hay algo en lo que coincidimos todos, que es el malestar general. El gobierno se está endeudando por miles de millones de dólares y no solo afecta a un sector de la sociedad, sino a todos. Entonces, yo creo que es momento de que podamos juntarnos, ¿verdad? Y construir una unidad frente al endeudamiento que está haciendo el gobierno, salir a las calles y decir que esto no es lo que nosotros queremos. Em, Creemos que en el contexto de crisis sanitaria y de emergencia nacional es donde el gobierno tiene que tomar un papel importante, el rol de asistir a diferentes sectores. Entonces, si es que ellos no están cumpliendo con ese rol, nosotros tenemos que salir a hacer frente, pero entre todos, no ser golpeados netamente entre cada sector, sino unirnos y hacer frente a la crisis que estamos atravesando. Gracias, Janine Barreto. Estamos hablando, para la gente que se va conectando, estamos hablando con dos jóvenes estudiantes que fueron protagonistas de las movilizaciones del año pasado contra el acta secreta que apenas en una semana se logró anular, así que es un mérito muy grande. También queremos hablar con ellos sobre Arancel Cerro. Ellos son Janine Barreto y Fabricio Núñez. Siempre hablando de energía y hablando de otros temas. Entonces ahora, Fabricio, la misma pregunta que hizo Vivi Valdés, si influyó esta movilización que ustedes tuvieron en las otras luchas estudiantiles. Yo creo que de alguna forma determinó el inicio de una gran articulación estudiantil que creo que nadie se esperaba que surja y que posteriormente con la pandemia también nos vimos con la necesidad de contar con un espacio que nos articula a todos los movimientos, estudiantes independientes, centros de estudiantes que siempre estuvieron ahí, siempre estuvimos conversando, siempre estuvieron los secundarios también en contacto. Y esto lo que nos permitió es unirnos, como decía Janine, y discutir no solamente propuestas puntuales, sino también el modelo que hay detrás. Y creo que eso es muy importante porque hay muchas propuestas que puede llegar a hacer o no el gobierno de acuerdo al modelo que plantea. Y al estar discutiendo el modelo que hay detrás, estamos discutiendo lo más importante porque es a quién se le prioriza con las políticas de Estado, a quién se le prioriza realmente
con las diferentes acciones que toma o no el gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, en la pandemia surgen propuestas como el arancel cero, que hay un sector de la sociedad que piensa que el modelo de universidad debe ser privado y quienes pensamos que el modelo de universidad debe ser público. Hay quienes piensan que el endeudamiento es el camino y quienes pensamos que en realidad existen otras formas de financiar el gasto del Estado. Y eso tiene que ver con el modelo de Estado que se lleva a cabo y esa discusión tenemos que hacer los estudiantes, tenemos que no solamente proponer acciones puntuales, sino también dar la batalla cultural que es demasiado importante, sobre todo en un momento donde hay tanta desinformación, donde se repiten tantas cosas que no son ciertas, donde quizás lo que nos hace falta es estar articulados y poder unir los esfuerzos para discutir esas grandes cosas que nos pueden llevar a conquistas más puntuales, ya sea el arancel cero, decirle no a una nueva deuda externa, luchar por nuestra soberanía energética, que al fin y al cabo tiene que ver con nuestra visión de lo que queremos como país. ¿Y qué es lo que pienso que debe hacer la ciudadanía organizada? Y bueno, yo creo que este es el momento de tomar protagonismo, de lanzarse a la cancha. Quizás acá no hay un solo protagonista, acá hay muchos protagonistas y eso es lo más importante, que todos pueden colaborar su grano de arena en estas grandes discusiones que se van dando y que recién están comenzando, ¿verdad? Entonces este es el momento de dejar de lado absolutamente todas las diferencias puntuales que pueden haber y que podamos colaborar en estas grandes discusiones y conquistas puntuales. Muchas gracias, Fabricio Núñez, entonces estudiante que participó de las movilizaciones contra el acta secreta, también es un activo participante de lo que son las luchas estudiantiles en este momento. Le paso el micrófono al ingeniero Ricardo Canese. Sí, gracias, Mercedes. No, realmente tanto Janine como Fabricio dijeron cuestiones muy importantes que yo quisiera, en el fondo, Mercedes, yo creo que nosotros somos los entrevistadores, o sea, creo que ellos son nuestros panelistas, me parece que es un poco, y entonces yo ya adopto el rol de entrevistador o de periodista, no sé, lo que sea, ¿no es cierto? Y anoté algunas cosas muy importantes que dijeron y le quiero hacer una repregunta, si cabe, ¿no? O sea, ellos han dicho, por ejemplo, que el endeudamiento es lo único que ve, primero, lo único que ve Marito y que, sin embargo, hay otras formas. Entonces, ¿cuáles son esas otras formas? Yo quisiera preguntarle, ¿no? Lo han dicho así en general, entonces, ¿de qué otra manera se puede gestionar? Porque Marito parece que lo único que ve y lo que está haciendo, ojo, no ha sido solo Marito, ha sido Cartes también. Hay que comenzar diciendo que el gobierno de Lugo tenía una deuda externa de 2.000, 3.000 millones de dólares. Hoy estamos por arriba de 10.000, no sé, muy por encima de 10.000. Entonces, estamos dejando una hipoteca que, claro, sobre todo los jóvenes van a tener que pagar, ¿no es cierto? Nosotros que ya somos un poco más viejos, bueno, quizás ya como se dice, vamos a ver crecer el pasto del otro lado, ¿no? Pero el joven, en cambio, va a tener que pagar durante décadas la deuda que se está acumulando ahora. Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, este endeudamiento y que hay otra forma. ¿Cuáles son las otras formas desde una perspectiva progresista, inclusiva, donde busquemos el desarrollo? Lo segundo también que han dicho es que detrás de todo esto hay un modelo económico, político, que está impulsando el endeudamiento, que está impulsando la entrega de la soberanía. Bueno, ¿qué es ese modelo y qué otro modelo tenemos que anteponer a ese modelo que que privilegia a la gente probablemente súper rica, a la gente que viene del estronismo, como el caso de Abdo Benítez? Entonces, pero quizás caracterizar un poco más, o sea, que de qué modelo están hablando acá estos dirigentes estudiantiles. Yo le pediría entonces a Fabricio, ¿no es cierto?, y a Janine el modelo, qué modelos tenemos que propugnar. Y finalmente también han señalado muy bien, ¿no es cierto?, el tema de bueno, en relación al modelo, antes de pasar a la última pregunta, claro, el Paraguay tuvo otros modelos, ¿no? Nosotros tuvimos un modelo hasta 1870, ¿no es cierto?,
donde teníamos desarrollo sustentable, donde éramos el país más progresista, de mayor calidad de vida, mayor desarrollo. Bueno, y nos cambiaron para ese modelo, ¿no? A través de una guerra genocida. Bueno, pero ¿qué hay entonces del modelo? Y finalmente lo tercero, que la soberanía energética, la soberanía hidroeléctrica, un poco apuntando al país que queremos. ¿De qué manera nos tienen que ayudar la soberanía energética o hidroeléctrica entonces a llegar al país que queremos? ¿Y cuál es el país que queremos? O sea, ¿cuáles son las características un poco de ese país que queremos? Entonces, esas son las tres preguntas que yo le haría a nuestros dos excelentes líderes estudiantiles para, bueno, y pongámosle a Vivi también, que es una dirigente juvenil, estudiantil también. Entonces, nosotros vamos a actuar medio como tipo periodista lento acá de este programa y vamos a que los jóvenes nos ilustren y nos iluminen un poco. Es todo. Bueno, no sé Bueno, si respondo nomás ya. adelante. Sí, Bueno, métele, vi que Janine estaba con problemas, así que voy a tomar la iniciativa. Bueno, partiendo un poco de lo general y yendo después a lo específico, en cuanto al modelo, acá es claro, quizás nosotros deberíamos dejar un poco de seguir las recetas enlatadas y empezar a discutir cuestiones que tienen que ver con nuestra soberanía, no solamente la soberanía energética, sino la soberanía en general de tomar decisiones, de poder discutir nuestras propias formas de gobernanzas. Por ejemplo, lo que mencionábamos sobre la deuda, desde luego que nos genera una dependencia hacia el capital internacional que a la vez nos impide tomar ciertas decisiones en el marco económico y eso a la vez nos condiciona en cuanto a nuestro desarrollo y nuestro futuro en general. Pero después hay otras decisiones que también pasan por el modelo. Por ejemplo, hace ya 2 décadas en Paraguay se viene insistiendo en que el camino para el desarrollo es una baja presión tributaria, bajos impuestos, el IVA es el principal componente de nuestro sistema tributario. Hoy tenemos un gran porcentaje del gasto público que depende en gran medida de las recaudaciones que se hagan a los consumidores finales, pero tenemos sectores que si bien pueden aportar en cuanto a lo productivo, en cuanto a los recursos, vemos que en realidad son mucho más los daños que hacen que los beneficios que nos generan. En el caso del tabaco, hoy se genera un déficit en el presupuesto de salud de 240 millones de dólares aproximadamente. Bueno, en realidad 240 millones de dólares es lo que gasta el sistema de salud en enfermedades relacionadas al tabaquismo, recauda apenas 80, o sea, hay un déficit gigante en cuanto a lo que gasta el Estado y lo que se recauda. ¿Por qué no cobrar a un sector que tiene demasiados beneficios, que tuvo siempre demasiados beneficios y que encima funciona casi como un monopolio en nuestro país en manos del expresidente Cartes? Tenemos el caso de la soja, que diferentes sectores a lo largo de los años fueron proponiendo grabar en cierto porcentaje la soja sin que eso repercuta negativamente en nuestra economía. Incluso nos podría ayudar a dinamizar e incluso podría ser el principio de un plan de desarrollo estratégico mucho más grande, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, nos beneficia exportar granos en estado natural sin grabar, sin que eso se industrialice? Claro que es mucho más amplio que solamente grabar, poner impuestos, pero puede ser el inicio de una discusión mucho más grande. Por otra parte, también tenemos el caso del ganado, ¿verdad? Que paga muy bajos impuestos en comparación a la región. Y esto no se trata de seguir una receta enlatada de que tenemos que grabar porque sí, y después hay quienes te dicen, bueno, en un momento de recesión económica no se puede hablar de nuevos impuestos, ¿verdad? Pero sí hay otras alternativas que nos pueden hacer discutir en el corto plazo, al menos fuentes de financiamiento genuinas, como el caso del FONACIE, que posteriormente para la recuperación económica, ¿por qué no grabar a los grandes patrimonios del Paraguay, donde el 1% concentra el 83% de las tierras cultivables? ¿Por qué no grabar a grandes sectores que siempre fueron beneficiados con las tierras mal habidas, con la concentración de recursos, y eso de alguna forma nos podría ayudar a sobrellevar la crisis? Eso por una parte, y por otra parte también lo que tiene que ver con la deuda.
hay que decir que la deuda en un 84% está en dólares. ¿Qué implica que esté en dólares? Que nuestra balanza comercial es nuestra principal fuente de obtención de dólares. Es decir, lo que nosotros exportamos nos genera esa cantidad de dólares que nos permite pagar la deuda. Nosotros no pagamos deuda en guaraníes, entonces por más de que aumentemos nuestros impuestos, no vamos a pagar la deuda en guaraníes, lo vamos a hacer en dólares. Y eso implica una dependencia hacia las exportaciones si no pensamos en un modelo que nos ayude a obtener de otras formas y de forma más inteligentes también, ¿verdad? Entonces son esas discusiones que tenemos que hacerlas. Quizás no hay una única respuesta, pero sí es hora de ver más allá de las recomendaciones que nos hacen siempre los mismos organismos que marcan la pauta en nuestras políticas de Estado y sobre todo también romper un poco con esa visión excesivamente ortodoxa que maneja nuestro país sin resultados en cuanto a desarrollo para las clases sociales más vulnerables. Perdón si me extendí un poquito. Sí, no, Fabricio Núñez entonces nos estaba hablando de los otros modelos. ¿Qué otras cosas podemos hacer para enfrentar la crisis económica, para desarrollarnos sin endeudarnos? Decía Fabricio Núñez. Vamos a ver si está Janine también para responder a las preguntas. A ver un poco, Janine, si puedes hablar, a ver si estás. No sé si se escucha mi micrófono, ¿verdad? Hay varios países que están inclusive mejor preparados en recursos debido a la presión tributaria para afrontar el coronavirus, ¿verdad? Como estuvo mencionando Fabricio, en el Paraguay los ricos no pagan la cantidad de impuestos que deben pagar, ¿verdad? Por ejemplo, si los más ricos pagasen más, ahora mismo tendríamos miles de recursos necesarios para asistir a muchos paraguayos que están atravesando esta crisis económica y sanitaria. Actualmente Paraguay es uno de los países con menor presión tributaria en la región y el mundo. O sea, actualmente Paraguay tiene un 9,9% de presión tributaria cuando el promedio de nuestra región es del 20%. Eso significa que la deuda que está teniendo nuestro país lo va a pagar la clase media y baja. Nosotros actualmente estamos aportando más que los ricos en relación a nuestra ganancia, ¿verdad? Y eso significa que al tener un bajo nivel de recaudación de impuestos, nuestro país no puede invertir en lo que ahora mismo es necesario, que es la salud pública, ¿verdad? En época de pandemia como lo es la que estamos atravesando, ¿verdad? Nosotros exigimos un modelo de Estado que se ocupe de la salud pública, de la educación pública, que garantice ciertos derechos que son más que necesarios en todo momento y que ahora mismo se está visibilizando más que el Estado no garantiza estos derechos. Nosotros, gracias al coronavirus, estamos sintiendo cómo es que no se está invirtiendo lo suficiente en TICS, que es tecnología de investigación. Nosotros sentimos que no se está invirtiendo lo suficientemente en salud pública. Entonces, a raíz de estas crisis es que nos damos cuenta que nuestro país no solamente está en problemas ahora, sino que estaba en problemas mucho antes y que en estos instantes se está visibilizando más y es momento de discutir. Así es, Janine. Yo quería también hacer un breve comentario. Decía recién, Ricardo, que en el gobierno de Lugo la deuda era no más de 2.500, menos de 3.000 millones de dólares. Hay que decir que el gobierno de Lugo terminó con menos deuda del que inició. O sea, al comienzo del gobierno de Lugo inclusive había más endeudamiento que al final. Quiere decir que todas las obras que se hicieron, que son notables, son obras históricas que en mucho tiempo no se hicieron, como las costaneras, como un montón de obras viales para sectores que a lo mejor no eran de los agronegocios, sino que justamente necesidades de la agricultura familiar campesina. Muchísimos proyectos que se hicieron en menos inclusive de 4 años, se hicieron sin endeudar el país realmente, sin aumentar el endeudamiento del país, y hasta se tuvo una línea de 500 kilovolts, que fue la primera línea en 500 kilovolts que tuvo el Paraguay, de esa extensión entre Itaipú y el área metropolitana de Asunción, sin costo para el Paraguay. Que es parte de lo que dice, yo creo que de alguna forma Fabricio y Janine, que dicen, ¿verdad?,
ese otro modelo de desarrollo que se puede tener ejerciendo la soberanía hidroeléctrica, teniendo justicia tributaria, también teniendo soberanía sobre nuestra deuda, cosa que hoy no se ve porque con los bonos soberanos realmente se pierde mucha soberanía sobre la deuda. Y entonces, no solamente en un pasado, digamos, del Paraguay independiente se gestó un desarrollo sin endeudamiento, sino que en ese corto periodo del gobierno Fernando Lugo también se demostró que se podía hacer obras, se podía desarrollar el país mínimamente, ¿verdad? Obviamente no es mucho lo que se puede hacer en tan poco tiempo, sin endeudamiento, que creo que es un elemento así adicional importante que sumar. Bueno, yo quiero pasarlo atrás a Vivi, pero antes, como siempre, voy a leer las preguntas, los comentarios, la gente nos sigue escribiendo. Escríbanos, le agradecemos siempre que nos escriban, que nos envíen sus comentarios, también que compartan este video para que llegue a más personas. Entonces, Liri Ovelar también le saluda a Fabricio Núñez. Nazario Ferreira dice fuerza. Janine, ese ya habíamos leído. Felicia Cristaldo, hola señor Canese, la iglesia tiene que involucrarse para el Tratado de Itaipú y toda la ciudadanía jóvenes especialmente no callarnos más ante estos corruptos. Ellos llevan al extranjero nuestra plata y hay muchos jóvenes valientes. José Alcides Guerrero dice, ¿qué tipo de universitario está formando la UNA? ¿Cuántos alumnos cursan ahí y con qué presupuesto cuentan? Una pregunta para los jóvenes. Juan Carlos Enciso Cubilla dice, sería buenísimo pensar en invitar a la profesora de historia, Noelia Quintana Villasboa, que está desarrollando un ciclo de charlas históricas con datos y perspectivas muy interesantes que enriquecerán el brillante trabajo de esclarecimiento que realizan ustedes. Fuerza, desde Buenos Aires. Muchas gracias, don Juan Carlos de Buenos Aires, que nos escribe. Juan Carlos Enciso, siempre también un colaborador de los temas de soberanía hidroeléctrica desde allá con los paraguayos. Felicia Cristaldo, crear conciencia crítica en la ciudadanía y denunciar con toda la fuerza la corrupción. Esteban Ayala, buenas noches. Saludos Ricardo, Mercedes y otros que hacen esta transmisión, que arroje un poco de luz a todo lo que nos quieren ocultar. Espero que encuentren la manera de llegar a mucha más gente, pero el esfuerzo y la dedicación hasta ahora de ustedes son magníficas y tantas veces el éxito depende de quienes estamos al otro lado de la pantalla. Así es, que la gente pueda conocer más todo este tema de soberanía. Hay que recordar que este programa nació a raíz del acta secreta. A partir de ahí decidimos que era necesario dar más información a la ciudadanía porque era poca la información que se transmitía por los medios, digamos, convencionales. Y la verdad es que muy contentos ya de estar cumpliendo en breve un año con estas transmisiones. Erna Sánchez, y hasta nuestros bisnietos van a pagar por las deudas. Solamente a través de la unidad de todos se podrá poner frente al gobierno y los jóvenes son la esperanza del presente y el futuro de la patria. María Alcaraz Ortigosa dice, hablando de los sacerdotes, ¿por qué ellos no se preocupan por los feligreses paraguayos varados en Buenos Aires que están pasando muy mal? Este es un tema realmente muy grave. A lo mejor Ricardo nos puede comentar un poco más, que también está como Parla Sur gestionando a ver si se puede resolver un problema que no parece tan complicado, ahora es inentendible cómo no se resuelve. Felicia Cristaldo dice, una pregunta, señor Canese, ¿por qué la deuda es pública y la ganancia es privada? Buena pregunta. Diana Rosa Bañuelos Pastore dice, todos sabemos que eso es así, los ricos no quieren pagar impuestos y los que gobiernan están vendidos a esos ricos. La conciencia ciudadana tampoco existe, pero no es suficiente para cambiar las cosas. ¿Qué hacemos entonces? Margarita Marilyn Sánchez, absolutamente de acuerdo con Felicia y me gustaría también que fortalezca más las relaciones con los migrantes, que la voz de los paraguayos fuera de nuestro país se tenga en cuenta. Itaipú es nuestro. Bueno, ella nos escribe también desde Estados Unidos, una paraguaya que está también allá. Migdonio Ramírez, muy importante, me gusta, desde Fasardi, muy bien, nos escriben de Buenos Aires, de Uruguay, de Estados Unidos, nos escriben también desde Fasardi, en la República del Guairá, ¿sí, verdad? Sí, muchas gracias por escribirnos. Bueno, buenas noches. Roque Ramón Zavala Brizuela, buenas noches. También sería importante regionalizar nuestro país a fin de crear mayores sinergias entre todos los sectores y además apuntar a la descentralización como alternativa para fortalecer la presencia del Estado a través de sus instituciones. Dejar el modelo centralista que no ha generado una dinámica en el desarrollo socioeconómico. Vidal Ruiz Díaz, por último, nos dice, hay que enseñar a los colegios
en los colegios el próximo año todo lo que tenga que ver con el potencial hidroeléctrico de Itaipú, Yacyretá, Caraguí, así es, debería ser un tema de los colegios. Y él nos escribe desde Minga, Guazú. Bueno, muchas gracias por escribirnos, Vidal. Ahora le paso el micrófono a Vivi Valdés. Gracias, Mercedes. Bueno, un saludo a toda la gente que está escribiendo el programa. Qué bueno que les guste vernos, que les guste escuchar. Y qué buenas preguntas hizo Ricardo Canese, me encantaron. Estaba justamente yo escribiendo acá y Fabri dijo lo que yo estaba pensando, que un plan estratégico de desarrollo nacional, eso es lo que necesitamos. Este país tiene que tener algún plan. O sea, no podemos ir nomás a la deriva como conjunto de personas e improvisar toda la salida. Hay que tener un plan, hay que saber a dónde uno se dirige, a dónde este colectivo de 7 millones de personas va, camina. Entonces, es necesario hablar de un plan estratégico de desarrollo nacional. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la ciudadanía es prisionera de una élite que se niega a abrir el diálogo, porque saben que abrir el diálogo significa aceptar que son horribles gestionando el Estado, que están aplazados, que se sacaron un cero y que la ciudadanía sí tiene un plan, sí sabe hacia dónde se quiere ir. Bueno, entonces me parece que el primer punto que tenemos que conquistar, y ahí creo que entra lo de las movilizaciones, lo del arancel cero, lo de salir a las calles, etcétera, que es abrir el diálogo. Hay que romper esa dictadura del silencio que impone el gobierno y que impone los medios comerciales de comunicación, y es necesario que se escuche la voz del pueblo, ¿verdad? Que te está diciendo que tiene hambre, que tiene frío, que no tiene casa, ¿verdad? Que quiere más derechos, que quiere un Estado que le pueda asegurar un mínimo de funcionamiento institucional, cosa que ya no es posible, pues que en el 2022, el 2020, cuando ya el dinero se está digitalizando, donde hay tantos avances, cada vez hacemos más avances en la carrera de conquista del espacio, en un país como el nuestro sigamos viviendo un feudalismo como este, ¿verdad? Donde la gente tiene una constitución súper progresista, pero una fiscalía captada por por la narcopolítica, y no tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a nada en este país. Si vos no tenés dinero o contactos o no te vendés, no tenés derecho a nada. Y eso es lo que tiene que terminar, ¿verdad? Tenemos que ganar. Primero, ser también que se escuche la voz de la gente, y segundo, un plan estratégico de desarrollo nacional. ¿Deuda? No queremos endeudar, que paguen los ricos. Ellos tienen dinero para 5 generaciones, que paguen. No, uno no puede ser tan avaro, uno no se lleva el dinero a la tumba. Un modelo de Estado que funcione. Cualquier propuesta me parece que es más superadora de lo que existe ahora mismo, ¿verdad? Que te vayan las instituciones públicas y funcione, que el sistema de previsión social funcione, que vos quieras irte al médico a una consulta en el IPS y se te atienda al teléfono, cosas súper básicas. Y la soberanía energética yo creo que es lo que va a asegurar un futuro. Es como la herencia que vamos a dejar nosotros a las próximas generaciones de Paraguay. Ahora, un seguro, tener algo que siempre le genere plata a la ciudadanía. Bueno, por ahí dejo. Gracias. Gracias, Vivi. Voy a leer algunos mensajes también que me están llegando a través de la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, para pasarle después el micrófono otra vez al ingeniero Ricardo Canese. Lo que sí quería decir también, hablando de temas y temas, no podemos dejar de tocar, ingeniero, una cuestión, y aprovechando un poco a lo mejor de intervención que vas a hacerle preguntas otra vez a los estudiantes, me imagino, esta cuestión de lo que están denunciando ahora, que al mismo tiempo que se propone verter agua turbinable en Itaipú. ¿Qué significa eso? Tirar por el vertedero agua que se podría usar para generar energía y que por lo tanto va a generar a Paraguay por lo menos royalties, por lo menos compensación por cesión de energía. Bueno, al mismo tiempo que se está planteando que esa agua se tire por el vertedero sin generar energía y sin generar esos recursos para mejorar la navegabilidad del río, Brasil está vendiendo electricidad generada con derivados del petróleo a Argentina. ¿Quién sabe a qué costo, verdad? ¿Quién sabe cuáles son los costos de intercambio ahí? Excluyéndole otra vez a Paraguay del negocio
de la exportación de energía, siendo que Paraguay ofrece una energía de altísima calidad, renovable, sin contaminaciones. Eso es algo que se hace a propósito. Y yo quería poner un poco en contraste una noticia que esta semana está, bueno, realmente hace semanas o hace meses ya que está en el tapete en Europa, el Nord Stream 2, que es un gasoducto que está construyendo Rusia a través de Alemania, excluyéndole a Ucrania. Bueno, es un paso que hacen como una rotonda, ¿verdad? Donde le pasan por encima a Ucrania, con el cual sabemos que en este momento Rusia no está teniendo muy buenas relaciones. Ese gasoducto está en proceso de construcción, pero mientras tanto Ucrania, solamente por ser un país de tránsito del gas ruso a Europa, que como ustedes saben es un país frío y necesita muchísimo gas para la calefacción, literalmente la gente se muere de frío si no tiene una calefacción en Europa. Solamente por eso cobra 3.000 millones de dólares al año, solamente por el tránsito de ese gas, sin ni siquiera ser los ucranianos los que producen el gas, para que veamos lo que vale la energía y cómo en este momento nosotros somos también esa rotonda y somos en realidad productores de energía, ¿verdad? No solamente seríamos un país de tránsito, como es el caso de Ucrania y todo lo que estamos dejando, digamos, de ganar por no vender esa energía a precio de costo. ¿Algún comentario sobre eso, Ricardo? Y después algunas preguntas que tengas para nuestros dos jóvenes invitadas. Bueno, gracias, Mercedes. Realmente voy a comenzar respondiendo los temas energéticos que me preguntaste y después hago las preguntas a los estudiantes. Hay que decir de que hubo una pequeña victoria también, que yo te doy, sé que no tenés la noticia, a mí me acaba de llegar, que no se va a tirar agua por el vertedero, se va a aumentar la generación eléctrica, pero no se va a tirar. Y eso es un poco una victoria porque se denunció, hemos denunciado en el Parlasur, hemos denunciado en muchos círculos, ¿no es cierto?, públicamente. Nosotros como campaña también, Itaipú 2023, Causa Nacional, hemos denunciado la barbaridad que ocurrió en el mes de mayo, hace escasos meses, ¿no es cierto?, donde el Paraguay tiró agua, tiró millones de dólares por el vertedero, porque, claro, las empresas eléctricas brasileñas y argentinas prefirieron hacer el negocio, le era más rentable. Bueno, ahora no se va a tirar, yo acabo de leer la noticia donde anuncian que desde mañana van a aumentar el caudal, porque hay necesidad de aumentar el caudal para la navegación fluvial, pero van a tirar el agua por los ductos forzados, por los ductos que van a las turbinas. Ahora, eso no quiere decir que el Paraguay va a vender esa energía, ¿eh? Ojo, o sea, es una victoria a medias, ¿no es cierto? Porque claro, tenemos desastre como Marito, tenemos un desastre como presidente, así que no podemos pretender mucho, pero digamos, se le esforzó por lo menos a Marito para que no haga la barbaridad que hicieron en mayo de tirar royalty, compensación en un momento de pandemia, de crisis. Hicieron una barbaridad en el mes de mayo. Bueno, ahora, claro, de alguna manera le tuvieron que forzar al Brasil, ¿no es cierto?, para que diga, bueno, ustedes, claro, Brasil finalmente absorbe esa energía y le vende, hace un negocio, le sigue vendiendo. Nosotros seguimos teniendo datos de que Brasil está vendiendo a la Argentina una buena cantidad de energía a través de Garaví, ¿no es cierto? Eso fluctúa de acuerdo a los días, porque hay que decir que la Argentina necesita mucho más energía, sobre todo en los días fríos. Creo que comentamos ya eso en otro programa, con los días fríos, porque ahí, claro, usan el gas natural en la calefacción, entonces sus centrales térmicas se quedan sin ese gas natural y necesitan importar energía del Brasil. Entonces, aparte tuvieron un problema también con las centrales del sur, hidroeléctricas que ellos tienen. Entonces, pero sí, digamos que entonces, en relación a ese primer tema que vos comentabas, Itaipú entonces en resumen va a aumentar su generación, ya no va a tirar y habría que ver a la gente que autorizó tirar en mayo, ¿por qué autorizó tirar? Esos millones de dólares que tiró. O sea, realmente no se tenía por qué haber tirado cuando en la Argentina se estaba quemando hidrocarburos. Pero una barbaridad, tenía que haber llamado, alzado el teléfono y decirle, señores, nosotros le vendemos, generamos y le vendemos. Bueno, ahora no tiran, si bien, en fin, la información que tengo es que el negocio lo va a seguir haciendo Brasil. Otra barbaridad, porque en realidad el negocio tendríamos que hacerlo nosotros. Nosotros somos dueños
por lo menos de la mitad de la energía que se va a poner en las turbinas, que va a generar más energía, y tendríamos que la mitad del negocio tendría que ser nuestro. La segunda cuestión energética que vos planteaste o preguntaste, Mercedes, es sobre, claro, el gasoducto del norte, ¿no es cierto?, del norte de Europa que va por el mar Báltico. Claro, es un gasoducto que se está construyendo de gran porte y que justamente, digamos, y hay que decir, Alemania y toda Europa occidental es el gran mercado para el gas natural ruso, ¿no es cierto? Y hay digamos, un conflicto que yo creo que es mucho más político que económico. O sea, obviamente el mejor, digamos, la conexión más fácil es a través de Ucrania, ¿no es cierto? El camino más directo se ve, y a Ucrania le dio muy buenos beneficios, pero en Ucrania se instaló un régimen de extrema derecha movilizado justamente por sectores de ultraderecha de Europa Occidental también, buscando un enfrentamiento con Rusia. Bueno, y el que salió perdiendo fue Ucrania con esa tontería de hacerle caso a Estados Unidos y eso, porque estaba detrás, en el fondo, la posibilidad que Estados Unidos le venda el gas a Europa Occidental, o sea, excluyendo a la Rusia. Ese era el plan. O sea, en realidad Ucrania sabía que ya un nuevo gasoducto no pasaría por Ucrania. Ucrania, le tocó decir, esos 3.000 millones, digamos, gana Ucrania en base a los gasoductos que ya pasan por Ucrania, pero el nuevo gasoducto, claro, debido a esas malas relaciones entre Ucrania y Rusia, no se estaban planteando por Ucrania. Y bueno, y ahí donde se plantea que Rusia va a llevar el gasoducto por el mar Báltico, o sea, por el norte, ¿no es cierto? Y donde se demuestra que los intereses hegemónicos de Estados Unidos muchas veces no triunfan. O sea, ha sido derrotado, los intereses hegemónicos de Estados Unidos han sido derrotados, y los europeos occidentales, que son muy cercanos a Estados Unidos, es decir, muy cercanos, le dijeron, no señor, porque claro, le querían trabar por Ucrania, no, y entonces trajeron por el mar Báltico, ¿no es cierto?, por el norte, para Estados Unidos querían venderle ellos, ¿no es cierto? Pero hay que decir, y con eso voy terminando, el Estados Unidos tiene un costo de producción de gas natural muy caro, que claro que está subsidiado, porque está en gran medida subsidiado el fracking. Ya hablamos varias veces, la fractura hidráulica que hacen con yacimientos de petróleo o de lutitas, ¿no es cierto? Esquisto bituminoso lutita, que genera un gas natural, pero en forma muy contaminante. Claro, el mismo Trump está subsidiando, está manteniendo una producción que le permitió a Estados Unidos ser primer productor de petróleo y aumentar su producción de gas, pero tiene un costo de producción muy alto, ¿no? Entonces, también yo creo que Europa Occidental vio eso, que depender del gas de Estados Unidos es de alto riesgo, porque si desaparecen los subsidios, ese gas natural de Estados Unidos se va a ir por las nubes. Entonces, bueno, esa es la parte energética. Daría para comentar mucho más, pero no quiero aburrirle, ni aburrirte a vos ni a los demás. Pero sí, concluir con esto de Ucrania. Sí, claro, nuestro país no solamente somos el mejor lugar de paso entre Argentina y Brasil, ¿no es cierto?, sino que además tenemos la generación hidroeléctrica. Somos el único país con generación hidroeléctrica propia. Y es la incapacidad de los gobiernos de Cartes y Abdo Benítez de ejercer la soberanía lo que hace que Brasil y Argentina intercambien en Garaví. Nosotros tenemos que intercambiar. La Argentina quiere más energía y le tenemos que vender en barra en Yacyretá, o en Clorinda, o en Carlos Antonio López, como lo hemos vendido tradicionalmente, pero sobre todo en barra en Yacyretá. Hoy, con todavía una infraestructura relativamente eficiente, se le puede ofrecer una buena cantidad de energía a la Argentina sin los costos, sobrecostos que le está cobrando Brasil. Pero bueno, no hay una política de defensa de la soberanía. Abdo Benítez está rendido a los intereses de las transnacionales, está más bien intentando privatizar al sector eléctrico, energético, y está dependiente del señor Bolsonaro, que es el que está muy próximo a esos sectores. Bueno, yo termino con esto, porque si no vamos a prolongar mucho. Y haría una pregunta, pues yo creo que acá, Mercedes, que hay una cuestión que es importante y que le demos a dos actores importantes que nos detallen un poco qué fue esta lucha por el arancel cero, porque hemos hablado también todas las luchas, cómo creció a partir, pero y qué trascendencia tiene y cómo está tomando. Ojo, yo creo que
y por ahí va también mi pregunta. Yo creo que los estudiantes universitarios ganaron una batalla, pero todavía no la guerra, porque lo que el Senado le dio es una media sanción. Sabemos que en diputados viene una batalla muy dura. Allí los congresistas, los parlamentarios, los diputados no son tan favorables como los senadores, ¿no es cierto? Y después puede venir un veto de Abdo Benítez. Así que yo les preguntaría entonces a los estudiantes cómo están encarando esta lucha, cómo están previendo el desarrollo de este arancel cero y si creen que efectivamente pueden conseguir este arancel cero con una lucha coordinada, articulada, como creo que están haciendo muy bien. Pero bueno, yo le pediría que nos den un poco de detalle entonces de esta lucha por el arancel cero. Es todo. Gracias, Ricardo. Entonces le pasamos el micrófono a Janine, si es que está, y después a Fabricio. Sí, estoy teniendo un poquito de problemas acá con la conexión, si es que puedes repetir un poquito las preguntas que había en torno a nuestra participación. Sobre el arancel cero, ¿cómo va a contarnos un poco qué es el arancel cero, qué significa para ustedes esta media sanción y cuáles son los siguientes pasos que van a dar para que efectivamente termine sancionada esta ley del arancel cero? Sí, hace cerca de 2 meses que nosotros estamos con la campaña de Arancel Cero, estuvimos reuniéndonos constantemente con miembros de la Comisión de Educación del Senado primeramente. Se logró la aprobación, la media sanción del proyecto. Ahora va a pasar a diputados, se va a tratar el día 12 de agosto. Nosotros prevemos una movilización mucho más grande que estuvimos organizando la primera vez. Inclusive buscamos triplicar la fuerza, ¿verdad? La cantidad de personas que salen a las calles. Nosotros creemos que si esto se logra aprobar en diputados, ¿verdad? Va a ser algo histórico para el sector estudiantil universitario en 130 años de educación superior, ¿verdad? Nosotros creemos que este es un derecho para todas y todos y que no debe ser garantizado solamente para un pequeño grupo de personas, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos en constante conversación con miembros de la Cámara de Diputados. Ahora lo que nos preocupa justamente es que se dé cualquier tipo de modificación, ya que nosotros creemos que el proyecto debe ser aprobado en su totalidad, así como fue aprobado en la Cámara de Senadores. Primeramente, por el hecho de que si se llega a modificar una sola coma del proyecto, eso va a significar muchísimo tiempo más de tratamiento. Nosotros creemos que debido a la crisis sanitaria y económica, eso es algo que se debe garantizar lo antes posible para brindar el acceso inmediato a los estudiantes universitarios a la educación superior. Y en otros aspectos también creemos que la universidad no debe ocuparse de la recaudación de recursos, ¿verdad? Si hay algo que esté para cobrar los impuestos, para cobrar cierta cantidad de dinero, para eso está el sistema tributario. Para nosotros la universidad, las universidades nacionales, la educación superior, solamente tienen un rol que es el de generar conocimiento científico universal para todos los estudiantes y las estudiantes. Ahí sí me faltó agregar un poquito más también, le doy la palabra a Fabri. Adelante, Fabri. Para mí, súper completo lo que dice Janine, exactamente eso. La universidad tiene que cumplir su rol, que formar profesionales que puedan contribuir al desarrollo científico, tecnológico y también generar profesionales que puedan tomar decisiones a la hora de estar en esos espacios justamente donde se toman las decisiones. Y nosotros no estamos pidiendo nada que en realidad ya no exista. Estos derechos están asegurados en la Constitución, están asegurados en la Ley de Educación Superior. Existe un mínimo que se debería invertir. De hecho, esta ley todavía no plantea más que fondos adicionales a lo que ya se debería cumplir. O sea, ahora mismo, en un momento de una crisis económica mundial, creemos que esos recursos que no se están utilizando del FONACIE, para los que están siguiendo y no saben,
el proyecto de Arancel Cero plantea un 7% del FONACIDE para cubrir el monto correspondiente a los aranceles, pero la idea en realidad es que se pueda cumplir lo que establece la Ley de Educación Superior, que es que un 7% de lo destinado a la administración central se destine a la educación superior, que sería 3,2 billones de guaraníes aproximadamente, y hoy se cumple apenas la mitad, ¿verdad? 1,6 billones de guaraníes, y realmente podemos complejizar el análisis, pero acá es simple. ¿Estamos o no a favor de un Estado que pueda asegurar el acceso a todos sus estudiantes? Es así de sencillo, aunque podamos quitarle elementos, añadirle elementos, es eso al fin y al cabo. Discutir qué modelo de Estado queremos, qué tipo de beneficio queremos para nuestros estudiantes y sobre todo si queremos o no aprovechar este gran bono demográfico que tenemos. Una gran parte de nuestra población es joven, pero eso puede ser una carga en el futuro si es que hoy no brindamos las oportunidades para que seamos profesionales, para que podamos ser lo que queramos ser, pero que podamos tener todas las herramientas. Muchas gracias, Fabricio Núñez, entonces estudiante, también con Janine Barreto, ambos luchando por el arancel cero, que es realmente para mí algo histórico, porque por primera vez en Paraguay tiene una media sanción. Todavía no es ley, pero es la primera vez en que se pudo presentar un proyecto y se aprobó en senadores. Ahora les tocan diputados y voy a leer algunos comentarios que nos escribe la gente también en relación a eso y otros temas que estamos tocando. Justamente dice Santi Gaona Capli, arancel cero sin modificaciones, yo marcho el 12. Esas son las etiquetas, entonces para la gente que quiera apoyarle a los estudiantes en esta lucha. Oscar Enciso Salinas dice, los paraguayos debemos entender que los partidos mal llamados tradicionales no tienen nada más que ofrecer. Venden moneditas de coima a nuestra soberanía. La esperanza es el 2023, que el pueblo se empodere de un gobierno popular y nacional. José Luis Aldívar Rolón, felicitaciones. Están muy interesados lo que se tendría que hacer. Está muy interesante lo que se tendría que hacer en los diferentes aspectos. Y la pregunta ahora es, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y quiénes hacen o hacemos? Así es, ¿verdad? No solamente quedar en la propuesta, sino en la acción también, o en el análisis, no solo. Ernesto Montero, por favor, lean los editoriales de ABC del 11 de marzo de 2012, cuyo título es Vergüenza para las élites gobernantes, y eso que su colillo no era precisamente contrario de lo que había, contrario de los que habla una perlita de esta editorial. Hay en el país propiedades que valen fortunas y que tributan con suerte apenas el equivalente a un par de cabezas de ganado. Por ejemplo, un inmueble en Alto Paraná de 4.500 hectáreas con un valor de mercado de cuando menos 50.000 millones de guaraníes, en 2010 pagó de impuesto 11,5%, solo 2.555 guaraníes por hectárea. Es el impuesto inmobiliario fuera real. Si el impuesto inmobiliario fuera real, esa propiedad debió haber tributado 500 millones de guaraníes, 1% del valor, más de 40 veces lo que abonó el propietario. Asimismo, eso solemos dar el ejemplo de las tierras Favero también, que tiene una situación parecida. Esto se repite a lo largo y ancho de la República debido a que las propiedades tributan sobre el valor fiscal, que está groseramente alejado de su valor real. No lo digo yo, sino ABC, su colillo. Se imaginan lo que se puede recaudar y no endeudarse, apenas cobrando lo justo en el impuesto inmobiliario. Así es, ingeniero Montero. Luz Mir dice, grande Janine y Fabri, gracias por representarnos, y arancel cero ya. No a la modificación, yo marcho el 12. Esos son los lemas de los jóvenes. Y también tenemos otros mensajes más. Dice Lucio Alberto Vidal, ¿en qué se va la plata si no hay un sistema social que ayude a la gente? ¿En qué se va la plata? Lo que se tiene que hacer es una investigación donde se va toda la plata. Y sí, así es, realmente no sabemos dónde se va la plata. Y dice también, ahora Macri está por ir preso, pidió plata y no se sabe en qué se gastó. Vamos, en serio, que se investigue o estamos hablando boludeces, dice entonces Lucio Alberto Vidal. Y también Alfredo Cáceres dice, bien, ingenieros Canese. Bueno, esos son los mensajes que tenemos por el momento. Le paso otra vez el micrófono a Vivi Valdés. Bueno, y por lo pronto, ¿qué podemos hacer? Y la agenda es 12 de agosto, movilización en apoyo a los estudiantes.
Y 14 y 15 de agosto, movilización nacional porque Marito se aplazó como presidente. Entonces, esa es la agenda ciudadana. También quiero aprovechar para recordar que en Ciudad del Este, después de la represión, hubieron 6 personas detenidas arbitrariamente. Finalmente no se pudo sostener la detención porque no era estúpido, básicamente. Y sin embargo, dejaron demorados a 2 compañeros, Aldo Barrios y Juan Carlos Schwarzenberger, a quienes les señalaron que fueron los que organizaron todo, le quisieron echar la culpa. Finalmente se puede demostrar que no y la fiscalía tuvo que soltarles, ¿verdad? Pero eso, cuidado el 12, el 14, el 15 de agosto, que la fiscalía de repente se pone brava, ¿verdad? Pero con apoyo de todos, así como fuimos liberando a todas las personas detenidas, todas las personas imputadas, hay que ir a reclamarle a la fiscalía que haga bien su trabajo, no puede ir nomás como un perro rabioso a morderle a la gente, ¿verdad? Tiene que comportarse como lo que es una fiscalía, ¿verdad? Entonces, nada más eso, le cedo la palabra a Mercedes. Gracias. Gracias, Vi. Bueno, realmente este programa de hoy es interesantísimo porque pudimos hacer 2 en 1, ¿verdad? Tocamos por un lado el tema del acta secreta que se dio a conocer el 24 de julio. Estos jóvenes, voy a leer un poco la lista de los jóvenes que fueron presos, también aprovechando la lista de los aprendidos: Fabricio Núñez, que estaba hoy acompañándonos en el programa; Sebastián Centrón; Jazmín Robles, creo que ella al poco tiempo ya fue liberada; Paulo Cosetti, Diego Pucineri, Guillermo Gorgoroso, y en la lista está faltando Ernesto Casaxia, que también fue otro de los que cayó ese día por defender la soberanía. Un día frío, 8 grados, como dijo Fabri, llovizna, ¿verdad? Realmente era el peor momento para movilizarse, pero gracias a que ellos se movilizaron ese día y a que también quizás la policía cometió el error de reprimirles, de apresarles, inclusive fueron realmente golpeados, podemos decir torturados, porque ese es el término técnico para decir cuando las fuerzas públicas del orden cometen excesos de ese tipo. Y la ciudadanía reaccionó con tanta fuerza que ese 1 de agosto, ya apenas una semana después, Brasil hizo algo que yo creo que no ha de haber muchas veces en la historia en que Brasil haya anulado un documento firmado con otro país. Aceptó Brasil anular con Paraguay el acta secreta. Eso fue entonces en gran parte un mérito, bueno, fue un mérito de la ciudadanía en general, pero también hay que darle su lugar a estos jóvenes que se animaron con la lluvia, con el frío, a enfrentarse a los cascos azules apenas con cánticos diciendo su oposición a una entrega de la soberanía nacional. Y como segundo combo de este programa especial que estamos teniendo este domingo, el tema del arancel cero, una lucha también histórica. Ya en el manifiesto liminar de la reforma de Córdoba, en 1918 los estudiantes pedían que las universidades sean gratuitas, que las universidades sean irrestrictas, con investigación, con extensión universitaria, con excelencia académica, con concurso de cátedra por oposición. Eran tantas realmente las reivindicaciones que costaron tanto. Imagínense, eso fue hace 102 años. En Argentina recién hace 70 años, pero ya hace 70 años, Perón declaró la universidad gratuita. En Brasil, con la Constitución del Federal de 67, también se declaró la universidad gratuita. En Paraguay estamos en el 2020 y todavía la universidad pública no es gratuita. Es un privilegio estudiar en las universidades públicas. ¿Les parece a ustedes que esta barrera económica es una barrera inocente, que es una casualidad, o realmente, les pregunto a tanto a Janine como a Fabricio, les parece que es a propósito para que la gente humilde, que es la que paga las universidades a través de sus impuestos, no pueda ingresar en ella? A ver un poco sus comentarios sobre eso. No sé si está Janine para empezar. Sí, nosotros creemos que es justamente ese tipo de políticas públicas que quiere implementar el gobierno, ¿verdad? Educación para unos pocos, salud para unos pocos. Este no es el modelo económico que los estudiantes universitarios estamos exigiendo. Nosotros creemos que esto tiene que ser garantizado para todos y todas, que es un derecho universal,
y decimos no a la privatización y no a la precarización de la educación. Justamente lo que nosotros creemos es que ya que esto no se puede garantizar para todos los estudiantes, al final la educación superior termina siendo algo elitista, algo directamente dirigido para las personas que tienen los privilegios que la mayoría no tienen, ¿verdad? Y nada más que eso. Sí, Para así José Núñez. como dice Janine, tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, con el tema de los modelos. Y efectivamente, cuando hablamos de la universidad y de la educación en general, generalmente son tres las dimensiones principales que deberíamos tocar. Por una parte, el acceso, por otra parte, la calidad y por último, la pertinencia. Que bueno, lo principal para asegurar el acceso y la permanencia tiene que ver con los factores económicos. Si generalmente hoy escuchamos el argumento de que, bueno, el arancel cero lo que va a hacer es subsidiar a la gente que tiene recursos para solventar la universidad. En realidad, los datos mismos acerca de la población de las universidades desmienten eso. Pero yendo un poco al argumento político que hay detrás, claro que los que van a acceder a la universidad hoy van a ser nomás luego de la clase media baja y muy pocos de la clase más baja o de extrema pobreza, porque hoy están directamente centrados en subsistir. Por otra parte, la educación hoy, por más de que los aranceles se tengan que pagar cada 6 meses, son un monto elevado que, bueno, hay otros argumentos que dicen, por ejemplo, que paguen, que laburen para pagar esos aranceles que no son mucho y tienen que pagar cada 6 meses. Y efectivamente eso es desconocer un poco también la matriz de empleo, sobre todo en los jóvenes, donde el 76% de los jóvenes se encuentran en el subempleo, trabajando más horas de lo que establece la ley y, y ganando por debajo del sueldo mínimo. Entonces tenés jóvenes que están trabajando 10 horas, se enfrentan a la cruda realidad de tener que pagar por una educación que podrían tener de forma gratuita con la calidad que debería garantizar el Estado. Entonces, tenemos datos del Banco Mundial que creo que desnudan nuestra realidad educativa. El 80% de los 310.000 estudiantes matriculados en las universidades se encuentran en las universidades privadas. Apenas un 15% se encuentra en las universidades públicas y hay entre un 5 y 6% que ni siquiera terminó aún el colegio. Y esos son datos que nos deberían hacer un poco el trabajo en nuestra cabeza de que realmente existe voluntad de estudiar. Hay muchos jóvenes que están dispuestos a esforzarse, a entregar su tiempo para poder salir adelante. Y bueno, en realidad una de las principales barreras es el acceso. Después tenemos 1.670.000 jóvenes de los 2.070.000 que existen en edad de estudiar una carrera universitaria, que se suele considerar de los 18 a 35 años. 1.670.000 que no están estudiando y en un 48% tiene que ver con motivos relacionados a lo económico, porque por tener que trabajar a tiempo completo y por otra parte la insolvencia. Entonces, creo que estamos desaprovechando un momento estratégico también para nuestro desarrollo y nada, el arancel cero puede permitir eliminar una de esas barreras. Luego hay que hablar de la calidad, de la pertinencia, qué tipo de educación estamos planteando, en qué contexto. ¿Nos sirve acaso estudiar solamente las recetas que nos bajan de repente de los organismos internacionales o conviene desarrollarnos a través de las investigaciones, tener un gran presupuesto para que científicos, tanto en el área de las ciencias sociales como en el área de las ciencias exactas, puedan tener una propia versión de cómo funcionan las cosas en Paraguay y en los países periféricos, ¿verdad? Entonces son esas cosas que deberíamos empezar a conversar y como decía alguien comentando en el live de Facebook, que no solo discutamos, sino vayamos a la acción. Si bien nosotros podemos hoy estar discutiendo sobre el modelo, esto únicamente lo vamos a conquistar a través de la organización y estando presentes en las calles, porque ahí se consiguen las cosas. Y esa es la lección que creo que nos está dejando esta pandemia. Lo que sea que querramos para nuestro país, lo vamos a conseguir a través de la organización.
Gracias, Fabri. Voy a pasarle el micrófono al ingeniero Ricardo Canese. Ya medio tenemos que ir cerrando. Realmente este programa pasó rapidísimo. Temas re interesantes que hablar, ¿verdad? Y que vamos a continuar hablando en otras transmisiones sobre la cuestión energética que está siempre candente y también el seguimiento de lo que pasa con el arancel cero de los estudiantes y todo nuestro apoyo para ellos. Pero antes de pasarle el micrófono al ingeniero, voy a leer algunos mensajitos más que siempre la gente nos escribe. Y realmente es un abrazo, ¿verdad? Un abrazo a la distancia lo que la gente nos escribe. Dice Ali Lugo, estoy mirando y pido por favor al presidente que no haya más derramamiento de sangre. Creo que en Paraguay no hay democracia. Por favor, desde Buenos Aires, escribe Ali Lugo. Un abrazo, Ali. Dice Ana María Mendoza de Maldonado. Si no fuera por las doctoras, los hubieran dejado todavía ahí. Se están acostumbrando a torturar a la gente, así es. Y es bastante frecuente, hemos tenido muchos casos también ahora con lo de Ciudad del Este. Gravísimo realmente. Ali Lugo dice otra vez saludos para el ingeniero Canese. Máxima Villalba dice mucha fuerza para el equipo y para los jóvenes involucrados. Son únicos y muy importantes. Apoyo total. Y Norma Pereira dice fuerza ingeniero Canese y colaboradores. Necesitamos un cambio en todos los aspectos. Estamos hastiados de tanta corrupción. Dios los bendiga siempre. Gracias por seguir luchando. Tulio Ross dice, creo que para que este profesional de educación excelente tenga un buen trabajo al salir de la universidad, ellos tienen que ser los que ayuden a construir esa posibilidad. Agustín Vergara dice, hola, cada día me gusta más el programa, muy lindo. Muchas gracias, Agustín. Bueno, Ricardo, adelante. Bueno, gracias, Marcela. Primero una cuestión muy breve que creo que me olvidé de comentar esta pregunta de un compatriota de la Argentina, entiendo. Este tema de los compatriotas están varados. Y bueno, hay que decir, yo en lo que me correspondió, hice las gestiones, me prometieron de parte de ministros del gobierno de Abdo Benito, o sea, gente con posibilidad de resolver, que iban a resolver nada. No resolvieron nada. O sea, es un desastre este gobierno. O sea, yo creo que el tema también de los compatriotas tendríamos que, así como los estudiantes, ver la única forma que le vamos a mover a este gobierno es como la movilización. Así que yo le diría también, porque es criminal que los compatriotas no puedan llegar a su propia patria. Y Marito tiene 1.600 millones de dólares. O sea, la excusa es que no hay albergue. Claro, él tiró la plata, no sé en qué tiró. Abrió empresa ahí en offshore, o su esposa, ¿no es cierto?, en Panamá, en Miami. Para eso sí tiene plata, pero no para hacer albergue y para recibir a los compatriotas. Realmente grave, ¿no? O tienen fondo para que venga Macri en avión privado y un vuelo especial, no sé cuántos miles de dólares gastaron en eso. Para eso sí tienen para gastar, pero no para los compatriotas. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Que es una... Después yo, ya terminando, y creo que lo más importante, no sé quién dijo el tema de la acción. Creo que los compañeros estudiantes que están, creo que están como dijiste bien, Mercedes, es una conquista histórica, ¿no es cierto? Esta media sanción ya histórica, pero creo que hay que ir por la conquista total, o sea, que sea realmente gratuito, que sea ley, ¿no es cierto? Y entonces yo le preguntaría muy brevemente a los compañeros estudiantes, ¿qué tiene que hacer alguien que está escuchando este programa? ¿Qué hacer? Algunos son estudiantes, otros no. ¿Qué podemos hacer para apoyar esa movilización del 12? O sea, antes del 12, porque creo que antes del 12 de agosto, que va a ser la movilización, es importante que todos apoyemos para que efectivamente el 12 se apruebe en la Cámara de Diputados. Y segundo, ¿qué hacer el 12? ¿Dónde se tienen que movilizar? A lo mejor nos están escuchando estudiantes de distintas localidades del país. Entonces, ¿cómo va a ser en Encarnación, en Ciudad del Este? ¿Cómo va a ser en Pilar? ¿Cómo va a ser acá en Asunción, el área metropolitana? O sea, el día de la movilización. Entonces, esas serían mis dos preguntas muy breves. ¿Qué hacer antes de la movilización y qué hacer durante la movilización? Sí, justamente hablo. Nosotros tenemos diferentes redes sociales, o sea, páginas en las redes sociales en donde pueden contactarse con nosotros. Somos parte de la SEUNA, la coordinadora estudiantil de estudiantes universitarios, ¿verdad? De la UNA. Pueden escribirnos, nosotros vamos a agregarles a un grupo en donde nos estamos articulando. Justamente tenemos previsto realizar acciones simbólicas ya antes del día de la movilización, porque creemos que esto es algo que tenemos que comenzar a mover ya nomás, ¿verdad?
Nosotros anteriormente para lograr la aprobación en el Senado logramos movilizar cerca de 11 departamentos a nivel país. Ahora nosotros tenemos previsto movilizar más departamentos. Uno de los cuales estuvimos moviendo justamente fue Encarnación, la Universidad Nacional del Pilar. También estuvimos moviendo Itapúa, entre otros departamentos, y también movilizando ciertas filiales de la UNA, ¿verdad? Lo que nosotros ahora mismo necesitamos es la articulación de la mayor cantidad de estudiantes universitarios, sin importar que formen parte o no de un movimiento estudiantil o del centro de estudiantes, sino que tengan todas las ganas, ¿verdad? Todas las pilas para sumarse a nuestra causa y alzar sus voces en las calles, ¿verdad? Nosotros vamos a tener acompañamiento de diversos sectores que justamente decidieron en plenaria acompañar nuestras reivindicaciones, dirigentes de ollas populares, sindicatos de médicos, sindicato de docentes, ¿verdad? El día 12 de agosto vamos a estar en las calles diferentes sectores. Así también aprovecho también para agregar que ese día, ¿verdad? El 12 de agosto, no solamente los estudiantes universitarios vamos a estar sitiando las calles, sino también se va a dar una movilización por coincidencia, ¿verdad?, de los trabajadores formales e informales de las MIPYMES exigiendo subsidios al gobierno, ¿verdad?, para las personas que quieran y puedan acompañar. Adelante, Fabri. Creo que nada más que agregar. Excelente realmente lo de Janine. Y nada más que animarle a los compañeros que pueden llegar a escuchar esto, que todos pueden sumar su granito de arena en lo que sea, y es muy importante que entendamos nomás el momento histórico. En lo que sea que se pueda colaborar, creo que este es el momento de unirnos todos y entender también que el arancel cero es el principio de muchos otros temas que vamos a empezar a discutir también, del modelo de universidad que tenemos que discutir y todo lo que conlleva eso también, ¿verdad? Lo que conlleva el principio de participación política que tienen los jóvenes en los espacios de toma de decisión, y eso es algo que deberíamos dimensionar, que hay una generación que está abandonando los colegios, que va a sumarse a las universidades, universitarios que están terminando sus carreras y se van a lanzar seguramente a otros espacios sociales, investigativos, científicos, lo que sea, pero que tenemos que estar ahí para discutir, para organizarnos y por sobre todas las cosas, para salir adelante como país, como jóvenes y como región también. Hay que pensar también en grande. Muchísimas gracias entonces a Fabricio, a Janine por estos comentarios. Le paso el micrófono a Vivi Valdés. Y bueno, todavía la gente nos sigue escribiendo, así que no sé, a lo mejor continuamos unos minutos más para poder leer todos los comentarios, las preguntas que tenemos, pero le doy primero a Vivi y después entonces redondeamos con todo lo que nos escriban, nos pregunten, y si hay cosas que tenemos que responder, entonces respondemos. Adelante, Vivi. Bueno, nada más darle fuerzas a Fabri y a Janine, decirles que cuentan con RTV, vamos a estar cubriendo ese día como siempre, las movilizaciones, haciendo fotos, transmisiones, así que mucha fuerza, permitirle. Y nada, yo realmente confío en la juventud paraguaya, en que tiene otro espíritu, tiene otra energía, otra impronta, y que está decidida a cambiar este país. Y eso me parece que va a ser un empuje muy importante para realizar transformaciones, ¿verdad? Porque este país necesita eso, necesita transformarse, necesita cambiar, ser otra cosa, porque esta cosa que somos me parece que es muy injusta y no se vale. Una vida nomás hay que vivir bien, la gente tiene derecho a vivir bien, a estudiar, a comer, a tener donde dormir, a pasar el promedio de vida que nos toca a cada uno de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso, mucha fuerza, nos vemos el 12, luego nos vamos a volver a encontrar el 14 en la movilización nacional. Muchas gracias. Voy a leer los mensajes finales para cumplir con la gente que siempre nos escribe y nos ve también. Mucha gente que no escribe, después me envía un mensajito y me dice que le gustó mucho el programa, así que la gente que
que nos anima a escribir, pero que nos ve, también le envío un abrazo. Bueno, dice Ignacio Servián, dictadura nunca más. Frigidio González Candia dice, la única manera de defender lo que nos pertenece sería posible si luchamos unidos como pueblo, pero para eso debemos sentirnos verdaderamente dueños de Itaipú y Yacyretá. Migdonio Ramírez, necesito saber qué día de esta edición para retransmitir por nuestra emisora de Fasardi. Migdonio, estamos todos los domingos. A partir de las 18:45, con mucho gusto puedes retransmitir, o si querés retransmitir en diferido, queda grabado también el programa en el fanpage de Ricardo Canese, así que sin ningún problema podés bajar, podés retransmitir, podés escuchar también en diferido o en vivo todos los domingos 18:45 horas. A veces por problemas técnicos empezamos unos minutos más tarde, pero ese es nuestro horario, digamos, oficial, ¿verdad? Después dice Felicia Cristaldo, acá en Ciudad del Este hay muchos jóvenes valientes también para sumarse con ustedes, así es, de la UNE. Entonces esperamos que muchos jóvenes de la UNE y las y los estudiantes puedan participar también en el 12. Creo que estuvieron muy activos en la movilización anterior. Frigido González Candia dice, si no nos sentimos dueños, eso ya leí. Máxima Villalba, pregunto para estar anímicamente apoyando, participando, ¿cuál sería la acción para el público en general? Bueno, ahí ya respondió más o menos Janine, ¿verdad? Acompañar desde las redes sociales y también ese día van a estar en el microcentro de Asunción. Por supuesto, guardando todas las medidas sanitarias, el distanciamiento, hay que llevar todo, alcohol, tapabocas, si es posible mascarilla, etc. Ana María Mendoza dice, son todos compañeros los de las carpas. Ali Lugo, perfecto. Ana María Mendoza dice, somos muchísimos los que la prensa alternativa, por los que son de prensa verdadera, no dicen la verdad y no cubren lo malo que hay en el país. Y bueno, lastimosamente muchas veces los medios de comunicación responden a intereses, hay que mirar más quiénes son los dueños, qué tipo de empresas tienen, etcétera. Pero por suerte hoy tenemos las redes sociales, así que hay posibilidades de escuchar otra campana. Siempre le digo eso a la gente, que inclusive considera que es una Biblia lo que dicen los medios oficiales o los medios masivos de comunicación, que tienen que también ver lo que dicen otros medios para tener la otra campana. Y eso es un poco lo que tratamos también con esta transmisión en vivo y en general con todas las publicaciones que se hacen a través de RTV Nuevo Paraguay, que también es un medio alternativo, y así como muchos otros que dan otras informaciones. Bueno, después tenemos, ese creo que es el último mensaje de Ana María Mendoza. Tenemos muchos grupos, dice ella, sí, así es. Hay muchos grupos que están en ese trabajo. Bueno, creo que tenemos que ir despidiéndonos. Voy a empezar pasándole entonces el micrófono al ingeniero Ricardo Canese, a ver si tiene alguna reflexión final, después a los jóvenes. Vivi, vos vas a hablar también un poquitito más. Yo ya me despido de ustedes, Vivi va a cerrar. Yo me voy a despedir ya de ustedes, agradeciéndoles que estén como siempre con nosotros y esperándoles para el próximo domingo, así vamos a tener temas re interesantes para hablar, algo de transporte eléctrico también, dentro de todo lo que es la agenda energética. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, estamos de nuevo a las 18:45 el próximo domingo y a continuación van a hacer su ronda de cierre nuestros conductores y también invitados. Primero Ricardo Canese. Tu micrófono. ¿Sí? Ahí se escucha. Sí, bueno. Sí, yo creo que hoy fue realmente un lindo programa. Yo quiero agradecerle a los jóvenes. Creo que nos trajeron un mensaje no solamente de lo importante que fue la lucha hace un año, sino de lo importante que es la lucha hoy. Y yo creo que hoy tenemos que, entre todos, no porque no seamos estudiantes universitarios o lo que sea, no sea importante. No, eso es de gran trascendencia. Conquistar la gratuidad de la enseñanza en la universidad es de gran trascendencia, así que creo que tendríamos que centrar entre todo el esfuerzo para esta movilización del 12 de agosto. Bueno, y después la movilización del 14 de agosto, que quizás podemos hablar en el próximo programa también, ¿no es cierto? Una movilización nacional para decir de que otro Paraguay es posible, otro Paraguay. No el Paraguay de Cartes ni de Abdo Benítez, sino que otro Paraguay que sea efectivamente la gente. No dice acá un gobierno de la gente, pero realmente es un gobierno de los sinvergüenzas. Yo lo digo claramente, este es un gobierno de los sinvergüenzas y ojalá estos sinvergüenzas tengan un poquitito de vergüenza, renuncien y se vayan todos. Ojalá. Pero bueno, para hacerle pasar un poco de vergüenza creo que tenemos que movilizarnos todos
tenemos que conquistar los derechos y creo que con el apoyo que le podemos dar a los estudiantes, quizás vamos a ayudar a conquistar algo que va a ser histórico para toda la ciudadanía, la gratuidad de la enseñanza pública y en particular universitaria. Entonces, a movilizarnos todos para el 12 de agosto y después la movilización del 14 de agosto, que va a ser una movilización nacional 2 días después. Así que fuerza, este es el momento de la acción, no de simplemente, y la acción, ojo, puede ser como dijo Mercedes, por las redes, por llamarle a un amigo, a un pariente, sumar gente, y lo podemos hacer, ¿no? La pandemia no nos impide eso, así que fuerza a todos y a todas y vamos a conquistar la universidad gratuita para nuestro país. Adelante. Janine, ¿estás? Sí, muchísimas gracias por este espacio. Creemos que es algo súper importante, ¿verdad? Que nos tengan en cuenta a nosotros los estudiantes que estamos construyendo justamente algo histórico. Estamos luchando por un derecho postergado hace más de muchísimas décadas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar encontrándonos en las calles este 12 de agosto. Le invitamos a todos y todas las compañeras y compañeros, estudiantes universitarios y universitarias, a que se sumen a nuestra causa y que estén acompañándonos ese día para conseguir algo que nos compete a todos y a todas. Adelante, Fabri. muchas gracias. Disculpen, está medio lagueado nomás. Sí, nada más que agradecer la invitación por tenernos siempre en cuenta y colaborar siempre también con absolutamente todo, con datos, todo tipo. Y realmente es muy importante seguir construyendo esta unidad entre diferentes sectores, estudiantiles, trabajadores, sectores políticos, sectores populares. Creo que ese es el único camino que tenemos, la organización y sobre todo la unidad de los sectores que queremos llevar a cabo un cambio en nuestro país. Nada más eso y sigamos adelante. Bueno, gracias a Janine y a Fabri por encontrarse hoy con nosotros. Ellos son dos personas realmente muy merecedoras de respeto, ¿verdad? Siempre están en la lucha, siempre son muy coherentes. Bueno, para despedirme solamente decirle a la gente que no nos quedemos quietos, no nos paralicemos, vamos a movernos, vamos a luchar, vamos a creer y vamos a transformar, ¿verdad? Entonces, 12 de agosto, repito, salimos en apoyo a los estudiantes y el 14 y 15 de agosto le decimos a Marito que sacó 0 en su gobierno, aplazado, no le queremos más. Y para todas las organizaciones sociales, para las carpas de resistencia, ahora ya hay 3 carpas de resistencia, Ciudad del Este, Concepción, Asunción. Sabiduría, eso es lo que necesitamos, tranquilidad y sabiduría. Por más que estemos en el labor de la batalla, hay que tener sabiduría, ¿verdad? Porque si no, uno toma a veces decisiones que a la larga se da cuenta que no eran las correctas, ¿verdad? Entonces, vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a encontrarnos y vamos a tejer un Paraguay diferente, ¿verdad? Entonces, un beso, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.